El sol caía implacable sobre la carretera desierta, quemando la piel y el asfalto que parecía derretirse bajo los pasos vacilantes de quienes aún seguían adelante. Marisol Hernández ya no sentía sus piernas. Cada pisada era un tormento. Sus pies, cubiertos de heridas abiertas, dejaban rastros de sangre sobre el camino. El dolor la hizo tambalear hasta que, vencida por la fatiga, se desplomó a un costado. Durante un instante creyó que ahí terminaría todo. El sonido de las voces que se alejaban, los gritos de ánimo de otros migrantes, el murmullo de rezos desesperados, todo se fue apagando. Cerró los ojos y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias reales, llenas de emoción, fe y esperanza, que muestran lo que significa resistir frente a la adversidad. Marisol respiró con dificultad. El calor abrasador de Oaxaca le quemaba la garganta y el sudor se mezclaba con el polvo de la carretera. Recordó a su hija, pequeña y sonriente, cuando la abrazó por última vez en San Pedro Sula. Esa imagen, la de los ojitos brillando con miedo y esperanza al mismo tiempo, era lo único que le daba fuerza para no rendirse. Se había prometido a sí misma que cruzaría todo México, que alcanzaría la frontera norte y que, de alguna manera, lograría llegar a Estados Unidos. No era un sueño de riqueza ni de gloria, sino de supervivencia. Quería mandar dinero a su madre. Quería que su hija pudiera ir a la escuela sin miedo. Quería escapar de las amenazas que habían hecho imposible su vida en Honduras. La carretera estaba llena de migrantes como ella. Algunos caminaban en silencio, otros entonaban cantos religiosos para darse valor. Se escuchaban frases como «Ánimo que sí se puede», «Dios está con nosotros», pero para Marisol esas palabras eran cada vez más lejanas. El dolor en sus pies la ataba al suelo. Miró sus sandalias rotas. La suela se había desgastado tanto que ya no la protegía del ardor del pavimento. Cada paso era como caminar sobre fuego. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Un mareo la hizo caer de nuevo. Lágrimas de impotencia resbalaron por sus mejillas. En su mente, la voz de su madre resonaba. «Mija, confía en Dios y en tu corazón. No estás sola». Un grupo de migrantes pasó junto a ella. Algunos se detuvieron un momento, mirándola con compasión. Una mujer murmuró, «Pobrecita, no va a lograrlo», y siguió caminando. Esa frase se clavó en el pecho de Marisol como una daga. El miedo de fracasar, de no volver a ver a su hija, la oprimió. Pensó en quedarse ahí, dejar que el sol hiciera lo suyo, dejar de luchar. Pero algo dentro de ella se resistía. Con la poca fuerza que le quedaba, trató de arrastrarse hacia la sombra de un árbol cercano, aunque sabía que apenas había sombra en ese lugar desolado. Sentía cómo la desesperación crecía, cómo la vida se le escapaba entre jadeos y lágrimas. El camino frente a ella era interminable. Montañas lejanas se dibujaban en el horizonte y la carretera parecía un río de fuego que jamás tendría fin. Los murmullos de los demás se habían desvanecido. Estaba sola. En medio de ese silencio abrumador, Marisol apretó los puños. «No puedo morir aquí. No ahora». No sin intentarlo una vez más, pensó, aunque su cuerpo insistía en rendirse. Y así, tirada al borde del camino, entre polvo, lágrimas y sangre, comenzó la historia que cambiaría su vida para siempre. En San Pedro Sula, el calor se pegaba a la piel como una segunda capa, y el ruido de las motocicletas, mezclado con el bullicio de los mercados, llenaba cada esquina. Marisol creció en ese entorno, entre calles polvorientas y voces que siempre hablaban de lo difícil que era salir adelante. Desde muy joven, aprendió que sobrevivir en Honduras significaba caminar con cuidado, evitar a quienes imponían miedo y tratar de soñar a pesar de la pobreza. Su infancia no fue distinta a la de tantos otros niños. Recordaba jugar con sus hermanos a la orilla del río y correr descalza bajo la lluvia. Pero mientras los años pasaban, los juegos dieron paso a la preocupación, la falta de dinero,
la violencia en las calles y las amenazas veladas de quienes controlaban los barrios. Cuando quedó embarazada a los 18 años, la vida se volvió aún más complicada. Su hija se convirtió en el centro de todo, y desde ese momento su única meta fue darle un futuro mejor. Trabajó en lo que pudo, limpiando casas, vendiendo tamales, cuidando niños de otras familias. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Una tarde, mientras preparaba frijoles en la cocina de su madre, escuchó la noticia de un vecino asesinado por negarse a pagar extorsión. Esa fue la chispa que encendió su miedo. Supo que no podía esperar a que la violencia llegara directamente a su puerta. «Mamá, no quiero que mi hija crezca entre balas y amenazas», le dijo una noche con lágrimas en los ojos. Su madre la abrazó fuerte, como intentando protegerla de un mundo que ya no tenía remedio. «Hija, yo cuidaré a la niña, pero si decides irte, hazlo con fe. Que Dios guíe tus pasos». La decisión no fue fácil. Cada vez que miraba a su hija dormir, el corazón se le partía en pedazos. El miedo de no volver a verla la atormentaba. Sin embargo, la esperanza de poder enviarle dinero, de sacarla de la pobreza, era más fuerte que cualquier duda. El día de la despedida fue el más doloroso de su vida. Al amanecer, Marisol tomó la pequeña mochila donde guardaba unas mudas de ropa, un rosario y la foto de su hija. La niña, de apenas 6 años, se aferró a su pierna sin comprender del todo lo que ocurría. «Mami, ¿cuándo vuelves?», preguntó con voz temblorosa. Marisol, tragando lágrimas, acarició su cabello. «Voy a buscar un lugar donde podamos estar mejor. Prometo que volveremos a estar juntas». Con ese juramento grabado en el alma, partió rumbo a Guatemala. El viaje fue largo y agotador. Cruzó ríos en balsas improvisadas, caminó por senderos donde el barro le llegaba hasta las rodillas y durmió en terminales de buses abarrotados. La frontera con México en Tecún era caótica. Cientos de migrantes se aglomeraban buscando una oportunidad de cruzar el río Suchiate. Algunos pagaban a los coyotes para que los llevaran, otros se arriesgaban en balsas de llantas y tablas de madera. Marisol observaba todo con el corazón en un puño. Sabía que cada paso era arriesgarlo todo, pero también que no había vuelta atrás. El sonido del agua chocando contra las orillas la hizo estremecer. El río no era profundo, pero la corriente podía arrastrar fácilmente a cualquiera. Con miedo, se subió a una balsa junto a otras 10 personas. La madera crujía bajo el peso, y cada movimiento parecía un presagio de desastre. Durante el cruce, una mujer mayor rezaba en voz baja: «Virgencita, protégenos». Marisol apretó con fuerza el rosario que llevaba colgado del cuello, repitiendo en silencio las mismas palabras. Cuando al fin pisó suelo mexicano, una mezcla de alivio y temor la invadió. Había cruzado, sí, pero lo más difícil apenas comenzaba. Frente a ella se abría un país desconocido, lleno de peligros y posibilidades, un territorio inmenso que tendría que atravesar a pie, con la única fuerza de su esperanza. La decisión estaba tomada, y no había marcha atrás. Marisol levantó la vista hacia el horizonte, dispuesta a seguir caminando. El amanecer en Tapachula era sofocante. El aire húmedo pegaba en la piel, y el murmullo de cientos de voces resonaba como un río humano que no se detenía. Marisol, aún con el cansancio del cruce en el cuerpo, se unió a la caravana que se organizaba en las calles cercanas a la plaza central. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos, todos empujados por el mismo deseo: avanzar hacia el norte. Los carteles improvisados que algunos portaban decían frases como: «No somos criminales, somos trabajadores, y migrar es un derecho». Entre el bullicio, Marisol sintió por primera vez que no estaba sola. Fue entonces cuando conoció a Carlos, un joven guatemalteco de apenas 20 años, que cargaba una mochila casi vacía y una guitarra maltratada. «¿Primera vez en la caravana?», le preguntó con una sonrisa cansada. «Sí», respondió ella con la voz apagada por el agotamiento. «Pues bienvenida. Aquí todos nos cuidamos entre todos, o al menos lo intentamos.
También se encontró con Teresa, una salvadoreña de mirada firme que viajaba con 2 hijos pequeños. Teresa llevaba una botella de agua casi vacía y una manta doblada bajo el brazo. «Caminar tanto con niños no es fácil», murmuró, «pero no hay de otra. Uno hace lo que sea por ellos». Marisol asintió, comprendiendo cada palabra como si fueran propias. Más atrás, conoció a Manuel, un campesino nicaragüense de rostro curtido por el sol. Él se mantenía en silencio, observando con desconfianza, pero cuando vio a Marisol tropezar por el cansancio, le ofreció un poco de pan que llevaba envuelto en papel periódico. «Coma, mujer, le va a dar fuerzas». Ese gesto, sencillo pero lleno de humanidad, le devolvió un poco de esperanza. La marcha comenzó. Avanzaban por las carreteras de Chiapas como una ola interminable. El sol golpeaba fuerte, y el sonido de los pasos mezclado con rezos y cantos religiosos creaba una especie de ritmo que los mantenía en movimiento. Algunos entonaban coros: «Sí se puede, sí se puede». Las voces se alzaban, desafiando al cansancio y a la incertidumbre. En cada poblado que atravesaban, la reacción era distinta. Había quienes les ofrecían agua fresca en cubetas de plástico, o tortillas calientes envueltas en servilletas. Una anciana salió de su casa con un jarro de pozol y lo repartió entre varios. Marisol bebió aquel líquido espeso con gratitud, sintiendo que era un abrazo en medio de la fatiga, pero también había miradas hostiles. Algunos pobladores cerraban las puertas de sus casas, otros lanzaban frases duras. «Regresen a su país. Aquí no hay nada para ustedes». Cada palabra pesaba como piedra en el corazón, recordándoles que eran extranjeros en tierra ajena. El cansancio se acumulaba con rapidez, los pies ardían por el asfalto y la ropa empapada de sudor se pegaba al cuerpo como una carga extra. Sin embargo, la sensación de caminar juntos, de formar parte de algo más grande que ellos mismos, era lo que les daba fuerza. Marisol observaba a los niños dormidos en brazos de sus madres mientras seguían avanzando y pensaba en su propia hija. «Camino por ti», repetía en silencio, dejando que ese pensamiento la empujara a dar un paso más y luego otro. En medio del grupo, Carlos sacó su guitarra maltratada y comenzó a tocar una melodía sencilla. La voz temblorosa de varios se unió al canto. Aunque desafinados y exhaustos, por un momento el dolor quedó en segundo plano. Marisol cerró los ojos y sintió que la música era un respiro, una tregua breve en medio de la lucha. Cuando el sol empezó a ocultarse tras las montañas de Chiapas, la caravana buscó un lugar para descansar. Algunos se recostaron sobre cartones, otros se acomodaron en banquetas y unos cuantos en iglesias que abrieron sus puertas solidarias. Marisol se sentó en el suelo, con la espalda contra una pared, mirando las estrellas que poco a poco iluminaban el cielo. A su lado, Teresa acunaba a sus hijos, Carlos afinaba la guitarra y Manuel repartía lo poco que quedaba de pan. En ese instante, Marisol comprendió que la caravana era más que un grupo de desconocidos. Era una familia improvisada, unida por la necesidad y la esperanza. Y mientras escuchaba los murmullos que se mezclaban con la brisa nocturna, supo que esa travesía apenas comenzaba. El nuevo día comenzó con un calor sofocante que no daba tregua. El sol apenas asomaba y ya hacía sudar a todos los que marchaban en la interminable columna humana. Marisol despertó con el cuerpo adolorido, la espalda rígida por haber dormido sobre el suelo y un hambre punzante que le recordaba que apenas había comido un pedazo de pan la noche anterior. Mientras caminaban por un tramo solitario de carretera en Chiapas, el murmullo de estómagos vacíos se mezclaba con las quejas y los rezos. Una mujer se quejaba: «No aguanto más, no hay nada que comer». Otra respondía con tono resignado: «Dios proveerá, hermana, no perdamos la fe». Marisol sentía las piernas pesadas, como si cada paso le arrancara un pedazo de fuerza. Recordaba a su hija en Honduras y repetía en silencio: «Esto lo hago por ti». Esa frase la ayudaba a mantenerse de pie, aunque el cuerpo le pidiera rendirse.
El hambre no era el único enemigo. El miedo constante a las redadas del Instituto Nacional de Migración flotaba sobre ellos como una sombra. Los rumores corrían de boca en boca, que en tal pueblo habían detenido a varios, que en el siguiente retén no dejarían pasar a nadie. Carlos, con su guitarra colgada a la espalda, murmuró mientras caminaban juntos. «Dicen que si nos agarran, nos regresan de inmediato. Todo lo que hemos caminado para nada». Marisol lo miró con el corazón encogido. «No podemos darnos por vencidos. Si regresamos es como morir en vida». Los niños lloraban, cansados de caminar bajo el sol inclemente. Teresa, con sus dos pequeños, trataba de animarlos contándoles historias de su infancia, pero su voz temblaba por el agotamiento. «Mami, quiero agua», pedía uno con labios resecos. Ella apretaba la botella vacía contra su pecho, deseando que se llenara por milagro. Al caer la tarde, un rumor recorrió la caravana. Se decía que había un retén cercano. El ambiente se volvió tenso. Algunos hombres discutían sobre dispersarse en pequeños grupos para evitar la detección. Otros proponían avanzar todos juntos, confiando en que la multitud los protegería. La indecisión generó discusiones acaloradas. «Si seguimos juntos es más fácil que nos agarren», gritó un hombre del grupo. «Si nos separamos, nos perdemos y quedamos más vulnerables», respondió Manuel, el campesino nicaragüense con firmeza. La tensión era palpable. Marisol escuchaba esos intercambios con el corazón acelerado. Entendía los temores de ambos lados, pero también sabía que la unión era lo único que les daba alguna seguridad. Recordó las palabras de su madre antes de partir. «Nunca camines sola, hija». El grupo finalmente decidió continuar juntos, aunque el miedo no desapareció. Cada sombra en la carretera parecía esconder una amenaza. Los nervios hacían que el paso fuera más rápido, como si todos quisieran escapar de un enemigo invisible. Al llegar a un pequeño poblado, encontraron algunos vecinos que les ofrecieron agua en cubetas y arroz servido en platos desechables. El alivio fue inmediato. Marisol bebió el agua despacio, como si fuera el tesoro más preciado, y agradeció con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no todos en el pueblo eran solidarios. Desde una ventana, una voz hostil gritó: «¡Lárguense, parásitos! Aquí no hay nada para ustedes». El insulto cayó como un golpe. Muchos bajaron la cabeza en silencio. Otros murmuraron plegarias. Marisol sintió rabia, pero también entendió que no podía detenerse a responder. Cada minuto era vital, y lo importante era seguir avanzando. Cuando la noche cayó, el grupo se refugió en el atrio de una iglesia que había abierto sus puertas. Se acomodaron sobre cartones y mantas raídas. El cansancio era tan grande que algunos cayeron dormidos en segundos. Marisol, en cambio, permaneció despierta un rato más, escuchando el crujido de los insectos y los suspiros de quienes dormían a su alrededor. Miró al cielo estrellado y pensó en todo lo que aún quedaba por recorrer. El hambre, el miedo y la desconfianza se habían presentado como los primeros obstáculos, y sabía que no serían los últimos. Cerró los ojos y se abrazó a la esperanza de resistir un día más, convencida de que lo peor todavía estaba por llegar. El amanecer en Oaxaca trajo consigo un calor distinto, más seco, que se mezclaba con el polvo que levantaban los pasos de la caravana. El suelo era duro, áspero, y cada kilómetro parecía duplicar el dolor acumulado en el cuerpo de Marisol. Sus pies, ya castigados por días de caminata, comenzaban a dar señales de rendirse. Al principio era solo un ardor leve, como brasas escondidas en la piel. Pero con el paso de las horas, el dolor se volvió insoportable. Las sandalias, rotas desde hacía 2 días, apenas sostenían su peso. El pavimento caliente quemaba sus plantas, y pronto la sangre comenzó a manchar las tiras desgastadas. Intentaba ocultarlo, apretando los dientes y caminando más despacio. Teresa lo notó primero. «¿Estás bien, Marisol?», preguntó con voz preocupada mientras acomodaba a uno de sus hijos en brazos. «Sí, solo estoy cansada», mintió sin detenerse. Pero la verdad era que cada paso era como hundir los pies en cuchillas invisibles.
Carlos, que caminaba cerca, también se dio cuenta. «Oye, tus pies. Estás dejando marcas en el camino». Marisol bajó la mirada y vio las manchas rojas que iba dejando sobre el asfalto. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de vergüenza y desesperación. El grupo seguía avanzando, empujado por la necesidad de llegar al siguiente poblado. Nadie podía detenerse demasiado tiempo. Cada pausa aumentaba el riesgo de ser alcanzados por autoridades migratorias. Ella lo sabía, y por eso trató de resistir. El sol del mediodía caía a plomo. El aire era tan caliente que parecía cortarle la respiración. Marisol se tambaleó y por poco cayó al suelo. Manuel la sostuvo por un brazo. «Necesitas descansar». «No puedo», respondió ella, casi en un susurro. «Si me quedo atrás, me quedo sola». Sus palabras estaban llenas de verdad. Lo había visto antes, migrantes exhaustos abandonados al borde de la carretera, con la esperanza de que alguien regresara por ellos. Algo que nunca ocurría. Ese pensamiento la atormentaba. Las heridas en sus pies se abrieron aún más. Cada paso dejaba un ardor insoportable que subía hasta las rodillas. El sudor corría por su rostro y su respiración se volvió entrecortada. El paisaje alrededor parecía desdibujarse entre montañas secas y campos agrietados. Finalmente su cuerpo ya no pudo más. Con un gemido ahogado, cayó de rodillas. El dolor fue tan intenso que un grito escapó de sus labios. Varios se volvieron a mirarla, pero el grupo no podía detenerse mucho tiempo. Algunos se limitaron a observarla con compasión antes de seguir caminando. Una mujer murmuró: «Pobrecita, no va a llegar». Esa frase golpeó el corazón de Marisol con más fuerza que el dolor físico. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. En su mente apareció la imagen de su hija, sonriendo mientras jugaba con su muñeca favorita. La desesperación la consumió. «Perdóname, mi amor», susurró al aire, como si su hija pudiera escucharla. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se quedó tendida a un costado del camino, respirando con dificultad. El sonido de los pasos de la caravana se fue alejando poco a poco hasta que el silencio se hizo pesado. El sol la quemaba, el polvo se pegaba a su piel y la sangre seguía fluyendo de las heridas abiertas. Sentía que el mundo giraba, que el suelo la tragaba lentamente. Su corazón latía con fuerza como un tambor desesperado. El miedo de quedarse sola en medio de la nada se mezclaba con la sensación de derrota. Por primera vez desde que había salido de Honduras, pensó seriamente en que tal vez no lograría llegar al norte. Tal vez su viaje terminaba allí, en ese camino polvoriento de Oaxaca. Se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio, mientras su cuerpo debilitado quedaba a merced del destino. El silencio pesaba sobre Marisol como una manta sofocante. Los pasos de la caravana ya se habían desvanecido en la distancia y lo único que escuchaba era el zumbido insistente de los insectos y el propio latido acelerado de su corazón. Sus manos temblaban al intentar cubrir las heridas de sus pies, pero la sangre seguía manchando el polvo seco del camino. Pensó que ahí terminaría todo, que su hija crecería sin ella y que su sacrificio habría sido inútil. Con los ojos nublados por las lágrimas, murmuró apenas audible: «Dios mío, no me abandones ahora». Entonces, una sombra se proyectó sobre su rostro quemado por el sol. Una voz grave, serena y llena de calidez rompió el silencio. «No estás sola». Marisol levantó la vista con esfuerzo. Frente a ella, un hombre de mediana edad, de piel morena curtida por el sol, se inclinaba con una mirada firme pero bondadosa. Llevaba una mochila al hombro y un sombrero de palma que lo protegía del calor. «¿Quién es usted?», balbuceó ella. «Me llamo Jesús, Jesús Ramírez de Puebla», respondió mientras se arrodillaba a su lado. Sin esperar más, sacó de su mochila una botella de agua y un pequeño botiquín. Vertió un poco de agua sobre las heridas y Marisol soltó un gemido de dolor. «Tranquila», dijo Jesús con voz paciente. «Sé que arde, pero te va a ayudar».
Sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con cuidado mientras limpiaba la sangre seca. Sacó unas gasas improvisadas y comenzó a vendar sus pies con precisión. Marisol lo observaba con incredulidad. Nadie se había detenido por ella. Todos habían seguido adelante. Y ahora, este desconocido dedicaba su tiempo a salvarla del abandono. «¿Por qué me ayuda?», preguntó con voz quebrada. Jesús sonrió apenas. «Porque todos merecen llegar más lejos de lo que creen posible». Nadie debería caminar solo en este camino. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Marisol, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio. La sensación de tener a alguien a su lado encendió una chispa de esperanza en su interior. «Mis pies, no sé si voy a poder seguir», confesó con un suspiro. Jesús la miró fijamente. «Vas a seguir. No se trata de la fuerza en tus pies, sino de la fuerza en tu corazón, y esa ya la tienes». Sacó de su mochila unas sandalias viejas pero resistentes y las colocó frente a ella. «No son nuevas, pero te van a proteger. Son tuyas». Marisol las tomó con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle. Llegando, ese será tu agradecimiento. Llegar tan lejos como puedas». El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas. El calor todavía era intenso, pero la presencia de aquel hombre le daba a Marisol una sensación de resguardo. Se sentía como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, justo cuando estaba a punto de rendirse. Se atrevió a preguntarle con una voz casi tímida: «¿Usted también es migrante?». Jesús negó con la cabeza. «No, soy mexicano. Vengo de Puebla. Decidí unirme por un tiempo a la caravana para ayudar en lo que pudiera. He visto demasiado sufrimiento en este camino. No podía quedarme de brazos cruzados». Las palabras resonaron en el corazón de Marisol como un eco de esperanza. Alguien que no tenía necesidad de estar allí había elegido caminar con ellos. Esa simple decisión lo convertía en un faro en medio de la oscuridad. Mientras Jesús terminaba de asegurar las vendas, Marisol respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola ni abandonada. El dolor seguía ahí, pero junto con él apareció algo más: la certeza de que aún podía levantarse. Jesús se puso de pie y le tendió la mano. «Vamos, todavía queda mucho camino, pero no lo recorrerás sola». Marisol, con el corazón latiendo con renovada fuerza, tomó su mano y sintió que la vida le ofrecía un nuevo comienzo en medio del desierto de su desesperación. El atardecer teñía de dorado la carretera polvorienta cuando Marisol se puso de pie con ayuda de Jesús. Sus pies, vendados y protegidos por aquellas sandalias gastadas, todavía dolían, pero ya no eran una condena insoportable. Era como si cada vuelta de gasa hubiera amarrado también un poco de esperanza alrededor de su corazón. Caminar de nuevo fue un reto. Al principio cada paso era inseguro, un recordatorio del dolor vivido horas antes. Pero Jesús caminaba a su lado con calma, sin apurarla, como si su paciencia pudiera sostenerla. «No te preocupes por la velocidad», dijo con voz firme. «Lo importante es no detenerse». Marisol asintió, respirando profundo, tratando de acompasar sus pasos al ritmo de su voluntad y no al de su dolor. Conforme avanzaban, comenzaron a alcanzar a los rezagados de la caravana. Algunos los miraban sorprendidos. Una mujer comentó en voz baja: «Creímos que no iba a levantarse». Marisol escuchó esas palabras y, lejos de herirla, la hicieron sonreír. Había logrado lo que muchos no esperaban: seguir de pie. Carlos fue el primero en acercarse. «Mira quién regresó», exclamó con una sonrisa amplia. «Sabía que no te ibas a quedar atrás». «Gracias por confiar», respondió Marisol, con un brillo nuevo en los ojos. Teresa también la abrazó, aunque con cuidado para no lastimar sus pies. «Me alegra verte aquí. No sabes cuánto necesitábamos este ejemplo. Nos demuestra que sí se puede seguir, aunque parezca imposible». Las palabras de Teresa llenaron de calor el pecho de Marisol. Sentía que, de alguna manera, su lucha personal se había convertido en una pequeña chispa
que iluminaba a los demás. Jesús se mantenía discreto, caminando un poco detrás, observando en silencio. Pero Marisol sabía que, sin él, nada de eso habría sido posible. Lo miró y dijo con sinceridad: «Gracias, me devolviste la vida». Jesús negó suavemente con la cabeza. «No, tú ya tenías la fuerza. Yo solo te recordé dónde estaba». El camino los llevó a través de colinas secas y senderos cubiertos de polvo. El aire nocturno comenzó a refrescar, pero el cansancio acumulado era un enemigo persistente. Algunos niños se dormían en brazos de sus padres, mientras otros caminaban arrastrando los pies. Para aliviar la tensión, Carlos sacó de nuevo su guitarra. Esta vez, Marisol se animó a cantar con él una melodía sencilla que recordaba de su infancia en Honduras. Su voz temblaba, pero poco a poco se llenó de firmeza. La gente alrededor comenzó a escucharla, y pronto varios se unieron al canto. El eco de sus voces bajo el cielo estrellado se convirtió en un bálsamo colectivo. Por unos minutos, el hambre, el dolor y el miedo se desvanecieron. Solo quedaba la certeza de que estaban juntos, compartiendo un mismo sueño. Cuando hicieron una pausa para descansar, Manuel se acercó con un gesto serio. «Lo que hiciste hoy nos enseñó a todos que no debemos abandonar a los nuestros. Si uno cae, los demás debemos levantarlo». Marisol lo miró sorprendida. «Yo pensé que solo era una carga para ustedes». «Al contrario», respondió él con firmeza. «Eres un recordatorio de por qué vale la pena seguir». Aquellas palabras le dieron a Marisol una fuerza que nunca había sentido. Ya no era solo una madre que huía de la miseria, ahora era también un símbolo de resistencia para quienes compartían su dolor. La noche avanzaba, y aunque el cansancio era profundo, el ánimo del grupo se sentía distinto. Había un nuevo aire de solidaridad, como si la caída y la recuperación de Marisol hubieran reforzado un lazo invisible entre todos. Antes de dormir, recostada contra su mochila, Marisol miró al cielo estrellado. En su corazón resonaban las palabras de Jesús: «Lo importante es no detenerse». Y con esa idea cerró los ojos, sabiendo que la jornada siguiente traería nuevas pruebas, pero también la certeza de que podía enfrentarlas. El amanecer en Veracruz trajo consigo un calor distinto, húmedo y sofocante. El aire parecía agua caliente que se respiraba con dificultad, y pronto la caravana entera comenzó a resentirlo. El sudor corría como ríos sobre los rostros cansados, y las botellas de agua, ya casi vacías, pasaban de mano en mano con desesperación. Marisol caminaba con los labios resecos y la lengua pegada al paladar. Cada trago era medido, como si fuera oro líquido. Jesús a su lado mantenía la calma, pero ella notaba la tensión en su mirada al observar a los niños llorando por sed. «Mami, tengo mucha agua», sollozó el hijo pequeño de Teresa, confundiendo las palabras en su inocencia. Ella lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Ya casi, mi amor, aguanta un poquito más», respondió con voz quebrada. Carlos intentaba animar al grupo con bromas, pero su voz se volvía cada vez más débil. «Dicen que en el próximo pueblo nos esperan con jarras de horchata», dijo, forzando una sonrisa. Nadie rió, pero esas palabras sirvieron para que dieran unos pasos más. El sol caía a plomo sobre la carretera. La piel se enrojecía, los hombros ardían y algunos comenzaron a tambalearse. Un anciano se desplomó a un lado del camino, exhausto. Varias manos lo levantaron y entre todos lo ayudaron a seguir. El sentimiento de solidaridad era lo único que mantenía vivo al grupo. Jesús, con voz firme, tomó la iniciativa. «No desperdiciemos nada, reúnan lo que queda de agua y repártanlo en pequeños sorbos. Nadie se queda sin probar». Manuel entregó su botella casi vacía sin dudar. «Tome, compañera», dijo extendiéndosela a Marisol. Ella negó con la cabeza. «No, quédese usted, también lo necesita». «Todos lo necesitamos», insistió él, colocándola en sus manos. Marisol bebió apenas un sorbo y luego pasó la botella a Teresa para sus hijos.
Ese pequeño gesto recorrió el grupo como un ejemplo silencioso. Cada quien compartió lo poco que tenía, entendiendo que la única manera de sobrevivir era juntos. El camino parecía interminable. El pavimento despedía ondas de calor que hacían vibrar el aire, como espejismos crueles que engañaban con falsas visiones de agua. Varios murmuraban oraciones, pidiendo fuerzas, rogando por lluvia. En medio del agotamiento, Marisol sintió cómo sus fuerzas flaqueaban. La visión se le nublaba y la cabeza le daba vueltas. Jesús notó su debilidad y la sostuvo por el brazo. «Respira despacio, no te detengas, ya falta menos». «No puedo más», murmuró ella, con un hilo de voz. «Sí puedes, solo da un paso y luego otro. No pienses en todo el camino, piensa en el siguiente paso». Aquellas palabras se clavaron en su mente. Se concentró únicamente en mover un pie y luego el otro, paso a paso, como si cada avance fuera una victoria. Finalmente, al caer la tarde, divisaron un pequeño poblado. El grito de un niño fue el primero en romper el silencio. «¡Agua! ¡Hay agua!». Varias mujeres del lugar habían salido con cántaros y cubetas llenas, ofreciéndolas a los migrantes. El grupo entero se lanzó hacia ellas, pero Jesús levantó la voz. «Con calma, todos alcanzaremos». Marisol bebió de un jarro de barro. El agua fresca recorrió su garganta como un alivio celestial. Casi llora de felicidad al sentir la vida regresar a su cuerpo. Teresa abrazó a sus hijos mientras ellos bebían sin detenerse. Carlos mojaba su rostro, riendo como un niño, y Manuel agradecía de rodillas a las mujeres del pueblo. Cuando el grupo se sentó a descansar, Marisol miró alrededor. Vio rostros cansados, pero también miradas renovadas. La sed los había puesto al borde del colapso, y aún así habían resistido. Esa experiencia les recordó que la fuerza no estaba solo en sus cuerpos, sino en la unión que los sostenía. Con el corazón aún acelerado, Marisol pensó: «Si sobrevivimos a esto, podremos con lo que venga». Después de días de avanzar bajo el sol y la incertidumbre, la caravana llegó a un pequeño pueblo en Puebla. El aire era más fresco que en Veracruz, y el sonido de gallinas en los patios y campanas de iglesia al mediodía les dio una sensación de cercanía, como si hubieran entrado en un lugar donde aún había espacio para la esperanza. Marisol caminaba despacio, apoyándose en Jesús para no resentir demasiado los pies vendados. Sus pasos eran firmes, aunque cada tanto el dolor le recordaba las heridas. Aún así, el simple hecho de haber llegado hasta allí la llenaba de orgullo. Los habitantes del pueblo los miraban desde las puertas, algunos con desconfianza, otros con compasión. Un silencio incómodo acompañó la entrada del grupo hasta que una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño salió de su casa con una olla grande de frijoles. «Vengan, hijos, no se queden ahí con hambre», dijo con voz cálida. El gesto rompió la barrera invisible. Otros vecinos comenzaron a salir, unos con tortillas envueltas en servilletas, otros con jarras de agua fresca y pan dulce. El ambiente cambió de inmediato. Los migrantes que al inicio habían entrado con cautela se acercaron agradecidos, recibiendo los alimentos como si fueran un regalo sagrado. Marisol tomó un plato de frijoles calientes y al probarlos sintió un nudo en la garganta. No era solo comida, era un recordatorio de los valores de su madre, que siempre le decía que compartir era la forma más pura de amor. «Gracias», murmuró con lágrimas en los ojos. La anciana sonrió y le acarició la mejilla. «Que Dios te acompañe en tu camino, hija». Mientras tanto, los niños de Teresa comían con las manos, riendo por primera vez en días. Carlos cantaba una melodía suave con su guitarra, y los vecinos se reunían alrededor, algunos tarareando con él. Manuel ayudaba a repartir los platos como si fuera parte de la comunidad. Jesús observaba todo con una expresión serena. Cuando un joven del pueblo le preguntó por qué acompañaba a los migrantes, respondió con firmeza: «Porque son personas como nosotros. Su lucha es nuestra también. Hoy ellos necesitan, mañana podría ser cualquiera de nosotros». Sin embargo, no todos compartían la misma visión.
Desde la esquina, un hombre lanzó una mirada dura y murmuró en voz alta: «Hoy les dan comida, mañana nos quitan trabajo». El comentario provocó murmullos entre algunos vecinos. El ambiente se tensó por un instante, pero la anciana que había ofrecido los frijoles lo enfrentó con calma. «Aquí nadie pierde por dar un plato de comida. La solidaridad nunca empobrece, hijo». El silencio volvió, y poco a poco la tensión se disolvió. Los migrantes continuaron comiendo, agradecidos, mientras los niños del pueblo se acercaban con curiosidad a jugar con los hijos de Teresa. El contraste entre la inocencia de los pequeños y el cansancio de los adultos era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Marisol, sentada bajo la sombra de un árbol, respiraba hondo, dejando que el aroma de tortillas recién hechas y la brisa fresca la envolvieran. Por primera vez desde que salió de Honduras, sintió algo parecido a paz. «Esto me recuerda a mi casa», le confesó a Jesús. «El camino es duro», respondió él, «pero siempre habrá manos dispuestas a sostenerte». No olvides eso. Al anochecer, los migrantes fueron invitados a dormir en el patio de la iglesia. Algunos vecinos llevaron cobijas y colchonetas improvisadas. Marisol se acomodó sobre una manta áspera, mirando el cielo estrellado con una mezcla de gratitud y melancolía. Sabía que no podían quedarse, que al amanecer tendrían que continuar. Pero aquel día había dejado en su corazón una certeza. Incluso en medio de la dureza del camino, la bondad podía aparecer en forma de un plato caliente o una sonrisa sincera. Con los ojos cerrados, pensó en su hija y se prometió llevarle algún día esa misma esperanza que había recibido de desconocidos. El amanecer en el patio de la iglesia fue más frío de lo esperado. El canto de los gallos despertó a la caravana, y pronto el murmullo de voces llenó el ambiente. Algunos agradecían el descanso, otros se quejaban del dolor en el cuerpo. Marisol se levantó con dificultad, pero con el corazón todavía lleno de gratitud por la solidaridad del día anterior. Sin embargo, mientras más avanzaban hacia el norte, más evidente se volvía el cansancio colectivo. La convivencia diaria entre tantos desconocidos comenzaba a generar fricciones. Cada quien tenía su propio ritmo, su propia urgencia, y no todos estaban dispuestos a esperar a los rezagados. Un grupo de hombres discutía acaloradamente en medio del camino. «Si seguimos a este paso nunca llegaremos», gritó uno, con el rostro enrojecido por el sol y la ira. «Hay niños y ancianos». «No podemos dejarlos atrás», respondió Manuel con voz firme, interponiéndose. El murmullo de la caravana se volvió un coro de opiniones enfrentadas. Marisol observaba con el corazón acelerado. Sabía que esas discusiones podían quebrar la unidad que los mantenía a salvo. Teresa se acercó a ella con el ceño fruncido. «Esto no pinta bien. Si nos dividimos será peor para todos». La tensión se agravó cuando un hombre desconocido apareció ofreciendo una salida más rápida. Vestía con ropa limpia, demasiado para alguien en el camino, y hablaba con un tono convincente. «Tengo contactos. Puedo llevarlos en tráiler hasta el norte, sin riesgos. Solo necesito que junten dinero. Les prometo que en unos días estarán en la frontera». Algunos lo miraban con desconfianza, pero otros, agotados y desesperados, comenzaron a discutir la idea con entusiasmo. «Es nuestra oportunidad», dijo uno. «Ya no aguanto más caminatas. Prefiero arriesgarme que seguir así», añadió otro. Marisol sintió un escalofrío. Recordó historias de migrantes engañados, abandonados o peor. Miró a Jesús buscando una señal. Él, con semblante serio, tomó la palabra. «Escúchenme bien. Las promesas fáciles en este camino suelen ser trampas. Nadie arriesga tanto sin esperar más a cambio». El desconocido lo encaró con una sonrisa forzada. «¿Y quién eres tú para decirles qué hacer?». Jesús sostuvo su mirada. «Soy alguien que ha visto lo que pasa cuando la desesperación nubla el juicio. Si quieren arriesgarse, es su decisión. Pero piensen primero en los niños, en las mujeres. Esto no es un juego». El grupo quedó dividido. Algunos murmuraban que Jesús tenía razón. Otros insistían en seguir al hombre. Marisol intervino con voz temblorosa pero clara. «No vine hasta aquí para perderlo todo por un atajo.
Prefiero seguir caminando, aunque me duela cada paso, que confiar en promesas vacías. Sus palabras resonaron entre los más cercanos. Teresa, con sus hijos aferrados a su falda, asintió. Yo también sigo caminando. Mis hijos no son mercancía para meter en un tráiler. El desconocido, al ver que perdía fuerza, se marchó murmurando insultos. El ambiente quedó cargado de desconfianza. Algunos aún discutían, pero la mayoría decidió continuar como antes, aunque el descontento se sentía en cada paso. El resto de la jornada transcurrió en silencio tenso. Nadie cantó, y hasta la guitarra de Carlos permaneció guardada. Marisol sentía el peso de la duda entre todos, como si la unidad frágil pudiera romperse en cualquier momento. Al caer la noche, cuando se reunieron para descansar, Jesús se dirigió al grupo. Hoy vimos lo fácil que es dividirnos. Si queremos llegar, debemos cuidarnos unos a otros. La desesperación es un enemigo más peligroso que el hambre o el cansancio. Marisol lo escuchaba con atención, sabiendo que sus palabras eran verdad. El camino estaba lleno de trampas, y lo único que podía salvarlos era la confianza mutua. Mientras se recostaba bajo el cielo oscuro, entendió que la verdadera prueba no era solo física, sino también moral. Mantenerse unidos cuando todo alrededor intentaba separarlos. El rumor corrió como un viento repentino. Estaban cerca de las vías del tren. Los migrantes lo llamaban la bestia, y el solo nombre bastaba para encoger el corazón. Algunos lo veían como la única esperanza de avanzar más rápido, otros como un monstruo de hierro que devoraba vidas sin piedad. Marisol sintió un escalofrío cuando escuchó el silbido a lo lejos. El sonido grave y metálico se mezclaba con el crujir de las ruedas sobre los rieles. Era como un rugido que anunciaba tanto oportunidad como peligro. Carlos, con los ojos brillando de emoción, murmuró: «Este tren nos puede llevar kilómetros en unas horas. ¿Te imaginas? Llegar mucho más rápido». Jesús lo miró con seriedad. «¿Sabes también cuántos caen y nunca vuelven a levantarse? No es un juego, muchacho». Los migrantes comenzaron a reunirse cerca de las vías, observando cómo el tren se aproximaba lentamente. Era enorme, oxidado, con vagones interminables. Algunos se lanzaron sin pensarlo, corriendo junto a él y trepando con manos y pies. Los gritos de esfuerzo se mezclaban con el chirrido metálico. Teresa abrazó con fuerza a sus hijos, el miedo pintado en su rostro. «Yo no me subo ahí», dijo con voz temblorosa. Manuel, más pragmático, opinó: «Es peligroso, sí, pero caminar también nos puede matar. El camino no da tregua». Marisol observaba la escena con el corazón desbocado. Veía a hombres y mujeres resbalar, algunos ayudados por compañeros que los jalaban hacia arriba. Otros caían al suelo y rodaban en la tierra, con el susto grabado en el rostro. El ruido ensordecedor del tren le llenaba los oídos, mientras el polvo levantado por las ruedas le cubría la cara. Recordó a su hija. Recordó el pequeño abrazo de despedida y la promesa que había hecho: «Volveremos a estar juntas». El pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si caía? ¿Qué sería de su hija? Jesús se acercó a ella y habló con calma, como si pudiera leer sus pensamientos. «Escucha, Marisol, nadie puede obligarte a subir. No hay vergüenza en seguir caminando. Lo importante es que sigas viva para cumplir tu promesa». «¿Y si el camino es demasiado largo? ¿Y si nunca llego?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. Llegar no siempre significa correr. A veces significa resistir, aunque duela. Las palabras de Jesús penetraron en su corazón. Miró sus pies vendados, las cicatrices que aún ardían, y supo que subir a la bestia sería un riesgo demasiado grande. El tren seguía rugiendo, y algunos lograban instalarse en lo alto de los vagones, levantando las manos como si hubieran conquistado un trofeo. Otros gritaban a los que aún dudaban: «¡Suban ahora o se quedan atrás!». Marisol cerró los ojos y respiró hondo. «No, no lo haré». Jesús asintió con una leve sonrisa. «Entonces yo camino contigo». Carlos dudó unos segundos. El deseo de subirlo brillaba en su mirada, pero al ver a Marisol y a Teresa con sus hijos, retrocedió.
Está bien, me quedo también. Prefiero caminar con ustedes que arriesgar la vida solo. El tren siguió su camino, arrastrando consigo a decenas de migrantes que agitaban los brazos desde lo alto. El estruendo metálico se fue alejando hasta que quedó un silencio extraño, como si el suelo todavía vibrara bajo sus pies. Los que no se habían subido se miraron entre sí. Algunos mostraban frustración, otros alivio. Para Marisol fue un momento de decisión. Había escogido la vida sobre la prisa, y aunque el camino a pie sería más largo y doloroso, sentía que había hecho lo correcto. Mientras retomaban la marcha, Jesús caminaba a su lado. Lo importante no es la velocidad, Marisol. Es llegar con dignidad y con vida. Ella lo miró en silencio, con el corazón lleno de gratitud y la determinación renovada para seguir adelante, paso a paso, aunque el trayecto se extendiera como un horizonte interminable. El calor en San Luis Potosí era distinto, seco y abrasador como si cada bocanada de aire quemara por dentro. El paisaje era un mar interminable de tierra agrietada y matorrales solitarios. El sol no daba tregua, y la sombra era un lujo inexistente. La caravana avanzaba con pasos lentos, cada uno arrastrando su propia carga de cansancio, hambre y sed. Marisol sentía que su cuerpo se desmoronaba poco a poco. Sus pies vendados resistían, pero el dolor subía hasta las rodillas. El sudor le empapaba la ropa, y la fiebre comenzó a encenderle la frente como un hierro candente. «Te ves mal», dijo Teresa, mirándola con preocupación. «Solo estoy cansada», respondió Marisol, aunque sabía que no era verdad. Jesús se acercó y tocó su frente con la palma de la mano. «Estás ardiendo. No es solo cansancio, es fiebre. Necesitas descansar». «No puedo», murmuró ella con voz débil. «Si me detengo me quedo atrás». Carlos intervino con gesto decidido. «Entonces no te vamos a dejar atrás. Si hace falta, te cargamos». Marisol lo miró con lágrimas en los ojos. La solidaridad de sus compañeros era lo único que le daba fuerzas para seguir respirando. La marcha continuó. Cada paso era un suplicio y el camino parecía interminable. Los niños lloraban. Algunos adultos tropezaban por el agotamiento. El viento seco levantaba polvo que se metía en la garganta, provocando tos y ardor en los ojos. Marisol sintió un mareo repentino y cayó de rodillas. Jesús y Manuel corrieron a sostenerla. «Ya basta», dijo Jesús con firmeza. «Necesitas parar aunque sea un momento». La recostaron bajo la sombra mínima de un arbusto. Carlos sacó de su mochila una botella con el último trago de agua y se la ofreció. «Toma, lo necesitas más que yo». Marisol lo rechazó al principio, pero Jesús insistió. «Bebe. Si no lo haces, no podrás levantarte». El agua le supo a vida, aunque apenas fuera un sorbo. Cerró los ojos y dejó que la frescura le calmara la garganta reseca. En ese instante recordó a su hija. La imaginó corriendo descalza en el patio de su madre, riendo con la inocencia que ella ya no podía permitirse. Ese recuerdo fue como un llamado a no rendirse. «Voy a seguir», murmuró, con la voz rota pero firme. Jesús asintió. «Claro que vas a seguir, pero a tu ritmo. Este camino no se corre, se resiste». Entre Manuel y Carlos la ayudaron a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero dio un paso y luego otro. Cada movimiento era una batalla ganada contra el agotamiento que amenazaba con devorarla. La caravana avanzaba en silencio, todos conscientes de que estaban al límite. Nadie se quejaba ya. Solo se escuchaba el sonido de los pasos arrastrados y las respiraciones pesadas. Era como si cada persona estuviera librando su propia guerra interna contra el cansancio y la desesperanza. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo y violeta. La belleza del paisaje contrastaba con el sufrimiento que los rodeaba. Marisol, aún débil, levantó la vista y sonrió apenas. Había algo en ese cielo que le recordaba que todavía había motivos para seguir soñando. Cuando encontraron un sitio para descansar, todos se desplomaron en el suelo como cuerpos sin fuerza.
Marisol se recostó con la cabeza sobre su mochila, temblando por la fiebre, pero con el corazón firme. Miró a Jesús, que permanecía a su lado, vigilante. «Gracias por no dejarme caer», susurró. Él respondió con calma. «Aquí nadie camina solo». Esa noche, mientras el frío reemplazaba al calor abrasador del día, Marisol entendió que el desgaste extremo no solo era físico, también era una prueba de voluntad, y aunque su cuerpo pedía rendirse, su espíritu se negaba a hacerlo. El aire en Sonora era seco y despiadado. El sol caía como fuego sobre la arena del desierto, y cada ráfaga de viento levantaba polvo que se metía en los ojos y la garganta. Marisol, con el rostro cubierto por un pañuelo, avanzaba con pasos cortos y pesados. Sentía que el desierto quería tragárselos, borrando cualquier huella de esperanza bajo su calor inclemente. El grupo estaba reducido. Muchos habían quedado atrás, otros habían encontrado distintos caminos. Ahora Marisol caminaba junto a Jesús, Teresa con sus 2 hijos, Carlos y Manuel. Eran pocos, pero la unión entre ellos era más fuerte que nunca. «Dicen que Nogales está más adelante», comentó Carlos con voz entrecortada, cargando su guitarra en la espalda. «Más adelante puede significar días en este infierno», respondió Manuel secándose el sudor de la frente. Los niños de Teresa lloraban de cansancio. Ella intentaba calmarlos, aunque su propio rostro reflejaba el mismo agotamiento. «Un poco más, mis amores, solo un poco más», repetía como si esas palabras fueran un conjuro para mantenerlos de pie. Jesús se mantenía sereno, aunque sus pasos también eran pesados. Marisol notó que él no se quejaba nunca, ni siquiera cuando el cansancio era evidente. En un descanso bajo la sombra mínima de un cactus, se atrevió a preguntarle: «¿Por qué haces esto? Podrías estar en tu casa, con tu familia. ¿Por qué caminar aquí sufriendo con nosotros?» Jesús la miró con una calma que parecía inquebrantable. «Porque soy enfermero. He visto demasiada gente morir sola, sin alguien que les tienda la mano. Decidí que, aunque fuera un tiempo, caminaría con ustedes para aliviar lo que pudiera. No es un sacrificio, Marisol, es un deber humano». Esas palabras la conmovieron. Sintió que aquel hombre, a quien había conocido en su peor momento, no era solo un compañero de camino, sino un guía. El sol continuaba su marcha implacable. Las cantimploras estaban casi vacías. Cada trago se compartía en silencio, midiendo el valor de cada gota. El calor hacía que la mente divagara. Marisol veía espejismos de agua que desaparecían en cuanto se acercaba. En medio de la fatiga, un niño se desplomó. Teresa gritó desesperada. Jesús corrió, lo tomó en brazos y revisó su respiración. «Está deshidratado, necesita agua ya». Marisol entregó su cantimplora sin pensarlo, aunque solo quedaba un fondo mínimo. Jesús humedeció los labios del niño, que poco a poco abrió los ojos. «Resiste, campeón», murmuró, acariciándole el cabello. El corazón de Marisol se apretó. El desierto no perdonaba, y cada paso era un recordatorio de lo frágil que era la vida en ese lugar. Aún así, siguieron caminando empujados por la esperanza de ver al fin la línea que separaba 2 mundos. Al caer la tarde, en el horizonte se levantaron luces titilantes. Nogales. La frontera estaba allí, más cerca que nunca, aunque aún cubierta por kilómetros de arena y desesperación. El grupo se detuvo un momento, observando aquel resplandor distante. «Ahí está», dijo Carlos con una mezcla de alivio y miedo. «Lo que soñamos desde el primer paso». Teresa lloró en silencio, abrazando a sus hijos. Manuel apretó los puños, como si quisiera atrapar esa luz y guardarla para siempre. Marisol, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pensó en su hija. La imaginó al otro lado, esperándola en un futuro todavía incierto. «Estamos tan cerca», murmuró. Jesús la miró con una sonrisa tranquila. «Sí, Marisol, pero lo más importante no es llegar a la frontera, sino llegar con vida y con dignidad. No olvides eso». El viento nocturno sopló con fuerza, trayendo consigo un frío inesperado.
La frontera brillaba a lo lejos como una promesa y un desafío. Y aunque sus cuerpos estaban al límite, sus corazones ardían con la certeza de que la etapa final estaba por comenzar. El desierto amaneció frío, con un viento áspero que cortaba la piel. La frontera estaba cerca. Podían verla como una línea oscura en el horizonte, acompañada de torres metálicas y luces que parpadeaban aún con la claridad del día. Cada paso hacia ese límite era un recordatorio de que estaban a punto de enfrentar la decisión más difícil de todo el viaje. El grupo se detuvo en un punto alto, desde donde se divisaban las bardas y los vehículos que patrullaban lentamente. El silencio era pesado, solo interrumpido por el ladrido lejano de perros y el zumbido de motores. Nadie hablaba, hasta que Carlos rompió la tensión. Podemos intentar cruzar de noche cuando nadie nos vea. Es arriesgado, sí, pero si lo logramos estaremos del otro lado antes del amanecer. Teresa negó con fuerza, abrazando a sus hijos. No, no voy a exponerlos a morir en el desierto o a ser atrapados como delincuentes. Prefiero entregarme y pedir asilo. Al menos así estarán seguros. El grupo quedó dividido otra vez. Manuel frunció el ceño mirando hacia la frontera con desconfianza. ¿Y si nos encierran? ¿Y si nos regresan? Todo lo que hemos caminado sería en vano. Marisol escuchaba en silencio, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Recordaba a su hija en Honduras, la promesa de volver por ella, la esperanza de un futuro mejor. Sentía el peso de cada mirada, de cada argumento. Si arriesgaban el cruce clandestino, podían perder la vida. Si se entregaban, todo podía quedar en manos de un sistema incierto. Jesús, sereno como siempre, habló con calma. Este es el último desafío. No se trata de valentía imprudente ni de rendición, sino de elegir con dignidad. Cruzar a escondidas puede significar la muerte. Entregarse puede ser incierto, sí, pero es el camino que no los obliga a traicionar sus principios. Carlos lo miró con frustración. ¿Y si esperar no nos lleva a nada? ¿Y si todo este sufrimiento termina con nosotros de regreso al punto de partida? Jesús lo sostuvo con la mirada. La dignidad no se mide en kilómetros recorridos, sino en la forma en que enfrentamos lo que nos toca vivir. Marisol sintió que esas palabras se clavaban en lo más profundo de su ser. No podía negar el miedo, pero dentro de ese miedo había una claridad inesperada. Recordó a su madre diciéndole antes de partir: «Hija, nunca pierdas tu dignidad, pase lo que pase». «Yo voy a entregarme», dijo finalmente, con voz firme. Todos se giraron hacia ella. «Prefiero que me miren a los ojos y sepan mi verdad, que arriesgarme a morir sin que mi hija sepa que fue de mí». Teresa asintió de inmediato. «Yo también». «Por mis hijos». Manuel apretó los labios dudando unos segundos, pero luego asintió con resignación. Carlos suspiró y bajó la cabeza. «Está bien, camino con ustedes». La decisión estaba tomada. Se abrazaron unos a otros, conscientes de que habían llegado juntos hasta ese punto, gracias a la unión y no al egoísmo. El sol comenzó a subir, iluminando la frontera con un resplandor implacable. Los patrullajes se hacían más evidentes. El aire olía a polvo y tensión. El grupo respiró hondo, sabiendo que el siguiente paso cambiaría para siempre sus vidas. Jesús los miró uno a uno, con una mezcla de orgullo y serenidad. «Recuerden esto. No importa lo que suceda después, ustedes ya demostraron que son más fuertes que el miedo. Y nadie puede quitarles eso». Marisol cerró los ojos un instante y pensó en el rostro de su hija. Esa imagen fue suficiente para dar el primer paso hacia la frontera. Con el corazón latiendo como nunca antes, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. El viento soplaba con fuerza cuando Marisol y sus compañeros dieron los últimos pasos hacia el puerto de entrada. La frontera, que había sido un sueño lejano durante meses, ahora estaba frente a ellos con toda su magnitud. Cercas altas, agentes vigilando y una línea invisible que separaba dos mundos. Marisol sentía que cada paso pesaba más que los anteriores. Su corazón latía con fuerza,
Pero no era solo miedo, era también dignidad, la certeza de haber llegado hasta allí con la frente en alto. Jesús caminaba a su lado, sereno. Su presencia era un faro que la sostenía en el momento más decisivo. Cuando estuvieron a unos metros de las autoridades, él habló en voz baja, solo para ella. Este es tu momento, Marisol. No importa lo que digan ni lo que decidan. Lo importante es que llegaste. Lo hiciste con coraje. Ella lo miró con lágrimas contenidas. No sé cómo agradecerte. Sin ti, yo no estaría aquí. Jesús sonrió suavemente. No me agradezcas a mí. Agradécele a la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Yo solo estuve para recordártela. Teresa, con sus hijos de la mano, respiraba profundo para ocultar el temblor de su voz. Manuel observaba en silencio, apretando los labios, y Carlos sostenía con fuerza su guitarra, como si fuera el último recuerdo de todo el camino. Al llegar frente a los agentes, Marisol levantó la vista. No quiso agachar la cabeza. Entregarse no era rendirse, era elegir vivir con dignidad. Con voz firme, aunque su cuerpo temblara, dijo: «Busco asilo. Vengo a pedir una oportunidad». El silencio se hizo espeso por un instante. Los oficiales la miraron, revisaron sus documentos improvisados y luego dieron indicaciones para que el grupo esperara en una zona designada. Era el inicio de un proceso incierto, pero Marisol sabía que ese paso era la culminación de todo lo que había luchado. Se volvió hacia Jesús, queriendo memorizar su rostro. ¿Nos acompañas? Él negó con suavidad. Mi camino termina aquí. El suyo apenas comienza. Recuerda, la dignidad nunca se pierde cuando eliges con valentía. Marisol sintió un vacío en el pecho, pero también una fuerza renovada. Jesús no estaría físicamente con ellos, pero sus palabras y acciones quedarían grabadas para siempre en su memoria. Mientras era conducida junto a Teresa, Carlos y Manuel hacia el área de espera, Marisol dejó que sus pensamientos viajaran hacia Honduras. Imaginó a su hija, corriendo hacia ella algún día, abrazándola con la inocencia intacta. Esa imagen era la promesa que la mantenía viva. La caravana había comenzado como un grupo de desconocidos, unidos solo por la necesidad. Pero en el camino se habían convertido en familia, en testigos de las caídas y las victorias de cada uno, el recuerdo del hambre, del dolor en los pies, de la sed implacable y de los momentos de solidaridad. Todo quedaba tejido en el mismo relato. Marisol respiró profundo. Había llegado a la frontera no como una mujer derrotada, sino como una sobreviviente. La incertidumbre del futuro ya no le pesaba de la misma manera, porque había aprendido que la esperanza se construye paso a paso, incluso cuando parece imposible. Antes de entrar al edificio donde comenzarían los trámites, se detuvo un instante. Miró hacia atrás, hacia el horizonte de arena que había dejado atrás, y luego hacia adelante, hacia el país desconocido que la esperaba. Entre esos dos mundos, ella eligió la fe en su propio destino. Con el corazón lleno de gratitud y dignidad, cerró los ojos un momento y susurró: «Lo logré. Por ti, hija mía». Y entonces dio el paso que sellaba para siempre su historia. Este es el cierre de la travesía de Marisol, una historia de resistencia, solidaridad y fe en medio de la adversidad. Si te conmovió este relato, suscríbete al canal para seguir acompañando historias que muestran la fuerza del corazón humano. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla para continuar este viaje de esperanza y valentía.